Bien, pues como decíamos, la ciencia tiene que intentar explicar cómo es posible ese ajuste tan fino que todos los científicos ven en el universo, ese ajuste fino que hay en las constantes universales, en las leyes físicas, etc. Y en el ajuste del Big Bang, esa velocidad que es justo igual a la velocidad de escape, ese ajuste fino hay que explicarlo de alguna manera. ¿Cómo lo explican? Pues la solución que le dan es, a mí no me gusta mucho, pero es la solución de los multiversos, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo explica Hawking. Dice, no hay un único universo, sino un infinito conjunto de universos con todas las posibles condiciones iniciales, ¿vale? Como la mayoría de los universos son inestables, según Hawking, pues la mayoría de los universos cambias cualquier cosa en las constantes y serán universos prácticamente inexistentes, es decir, enseguida desaparecen, son inestables. Solo en unos muy pocos llegarían a ser estables y solo unos muy pocos de esos llegarían a formar vida y solo unos muy poquitos de esos formarían vida inteligente. Bien, la condensación de formación de galaxias solo podemos encontrarlas en universos cuyo ratio de expansión es justo suficiente para evitar el colapso. Es lo que decíamos antes de la velocidad de escape, es decir, solo en aquellos en los que la velocidad es exactamente igual a la velocidad de escape podemos encontrar estrellas y galaxias, de tal manera que en la mayoría de los universos no habría ni estrellas ni galaxias, y la mayoría acabarían en un Big Crunch o bien se expandirían demasiado rápido para que no existieran ni estrellas ni galaxias, y solo en aquellos universos en los que la velocidad de escape es igual de la velocidad de expansión es igual a la velocidad de escape, podríamos llegar a pensar que existen estrellas y galaxias, y luego ya en algunos podrían existir vida, ¿vale? Bien, pues eso lo dice Hawking literal. Bien, pues dado que hay infinitos universos, yo le diría a Hawking, pues es razonable pensar que en algunos de esos universos existen los unicornios, ¿no? Porque como hay infinitos, pues habrían unos unicornios, en otros existen trolls y en otros existen gnomos, porque hay infinitos universos. En unos ha dado la inmensa casualidad de que exista el hombre, pero en otros existirán los unicornios o cosas similares, y los trolls y los gnomos. Bien, pero contra esto diría Occam, Guillermo de Ockham diría la navaja de Occam. Acordaos que lo que decía Occam es no hay que multiplicar los entes sin necesidad. En igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y esta navaja de Occam fue la que se cargó el principio de Ptolomeo, el sistema ptolemaico que decía que la Tierra era la que estaba en el centro. Y precisamente siguiendo este consejo de Occam es como triunfó Copérnico y dijo, oye, la solución más simple es la que probablemente es correcta. No pueden existir tantas esferas múltiples como propone Ptolomeo, unas dando vueltas alrededor de otras y luego los planetas girando alrededor de otras esferas dentro de su órbita, etc. No, eso es muy complicado. Lo más sencillo es pensar que todos esos planetas giran alrededor del Sol, porque eso cumple con lo que nosotros vemos. Y aunque nos cueste poner a la Tierra fuera del centro, esto es lo que es la solución más sencilla, y con este consejo de la navaja de Occam es como se acabó desprestigiando el modelo del sistema de Ptolomeo y nos quedamos con el sistema heliocéntrico de Copérnico. Bien, pues lo que diría Occam a la solución de los multiversos diría, señores, ustedes estaban buscando una solución de la existencia de nuestro universo, pero para eso lo que hemos hecho es multiplicar por infinito el problema. Ahora tenemos que explicar la existencia de infinitos universos que ni siquiera conocemos ni conoceremos nunca. Así es decir, que al final de una solución que en principio era compleja, que era intentar explicar la existencia de nuestro universo, la hemos convertido en una solución muchísimo más complicada que tiene que intentar explicar no solo la existencia de nuestro universo, sino la existencia de infinitos universos. Tenemos que explicar cómo se forman esos universos, por qué se forman, por qué cambian las condiciones de las variables y de las leyes de cada uno de esos universos y por qué existe toda esa complejidad. Por supuesto, nadie sabe explicar por qué existen esos otros universos, ni podrá demostrarse jamás que existan. Pero es una solución que permite explicar que exista el universo con este ajuste tan fino. Ahora veremos más adelante cómo se explica con la existencia del orden y el desorden, enseguida. Bueno, pues de acuerdo con esta tesis de los multiversos, no debemos sorprendernos de nuestra existencia. En realidad diríamos, bueno, pues no nos sorprendemos de nuestra existencia porque hay muchísimos otros universos en los que no existe nadie, así que nosotros existimos en este universo, pero en los otros universos no existe nadie. Bueno, pues nosotros lo que no somos conscientes es de que en realidad somos
en un universo muy extraño que nos ha permitido nuestra propia existencia. Es el mismo planteamiento que se podría hacer la reina de Inglaterra, decir, oye, qué raro que yo sea la reina de Inglaterra. Bueno, pues en un sitio donde a veces hay reyes, pues hay muchísimas personas que no son reyes, pero una es reina, en este caso la reina de Inglaterra. Entonces ella se sorprende de ser la reina de Inglaterra, pero no debería sorprenderse porque hay otras muchísimas personas que no lo son. Pues aquí igual, nosotros nos sorprendemos de que existimos, pero no debería sorprendernos porque hay otros infinitos universos en donde no existe ni vida ni conciencia, ¿vale? Así que esas personas que existen en este universo se preguntan ¿quién soy yo? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Cómo es que soy tan especial? Pero en realidad no somos nada especiales, según esta teoría, sino que existimos en uno de los infinitos universos por casualidad. ¿Bien? Vale, el problema de esto es que nos llevaría al final de la sorpresa científica. Y la sorpresa científica, ese wow con el que empezaron los griegos, es lo que puso en marcha la ciencia. Esa sorpresa, esa curiosidad del orden que los griegos vieron, ese cosmos que vieron, es lo que puso en marcha la ciencia y puso en marcha la filosofía. Con esta teoría dejaríamos de sorprendernos de nada. Es el fin de la ciencia. De tal manera que si nosotros algún día descubrimos una galaxia que tiene la forma del rostro de Michael Jackson, pues al principio nos sorprenderíamos, pero luego diríamos, bueno, es que al final este es uno de los infinitos universos que existen por ahí y bueno, nos ha tocado que estamos en un universo que hay algunas galaxias que tienen el rostro de Michael Jackson. Ya no habría sorpresas, ya todo es posible, porque como hay infinitos universos, pues en este podrán ocurrir cosas extrañas. En otros, en la mayoría, en la inmensa, no pasan cosas extrañas, no pasa nada. Todo lo normal que es que no exista nada, que no existan estrellas ni galaxias, porque lo lógico es que la velocidad no sea la velocidad de escape. Pero en este se han producido cosas singulares, se han producido cosas muy, muy extrañas que no deben sorprendernos porque hay muchísimos universos por ahí. Así que si un día vemos una galaxia con el rostro de Michael Jackson, bueno, pues es que este es un universo que es muy especial. Bien, pues analicemos las causas finales y el principio de acción mínima, porque esto nos va a permitir analizar por qué una manera de pensar en la que ya no solo estamos hablando de azar, sino estamos hablando de causas finales, de un fin, ¿vale? Y eso nos puede poner en la pista de otra manera de explicar esto que estamos analizando del principio antrópico fuerte, ¿vale? Bueno, pues analicemos las causas finales. Acordaros de que Sócrates, Platón, Aristóteles pusieron en marcha la ciencia. ¿Por qué? Porque Sócrates pensaba en que existía algo, existía la verdad, existía la belleza, existía la justicia, etc. Platón consideraba que existía en ese mismo mundo ideal las matemáticas y Aristóteles puso todo esto en marcha y empezó a pensar en todas las diferentes ciencias, pero sobre todo analizó las diferentes causas que un científico debe pensar, ¿vale? Entonces, cuando alguien cualquiera se encuentra en una casa, tiene que pensar que existen 4 causas para que exista esa casa. Y así lo decía Aristóteles. Hay una causa formal, que es la forma de la casa, que tiene esa forma por alguna razón, tiene esa forma que es hueca por dentro, que tiene varios pisos, que te ha dividido en cuartos. Tiene una causa material, que es cómo está hecha, es decir, el hecho de que exista la madera y existe el ladrillo, etc., ha permitido que exista la casa. La casa existe porque existe antes la madera y el ladrillo, que es lo que es su causa material. Existe una causa eficiente, que es el obrero que lo ha construido, el arquitecto que lo ha diseñado, con las herramientas que han utilizado y que han puesto piedra sobre piedra para poder, pues, finalmente poder construir la casa. Pero sobre todo existe una causa final, existe un fin por el que se construyó la casa. Y sin esa causa final no habría existido ni la formal, ni la material, ni la eficiente. No habría existido la casa, porque lo más importante es la causa final. Y Aristóteles diría, el científico, el filósofo, el pensador, lo que tiene que analizar es las 4 causas, pero sobre todo la final, porque es la que da principal respuesta a la razón de las cosas. Así que en este caso la causa final sería que hay una persona que ha querido fabricarse una casa para poder vivir en ella. ¿Bien? Newton es seguidor de estas causas finales. A pesar de que es uno de los grandes científicos de la humanidad, él pensaba en modo a causas finales, porque él decía, ¿puede realmente el ciego azar saber que existe la luz y conocer cómo funciona la refracción para crear los ojos de las criaturas de las más curiosas maneras para que sean usados? Todavía no había existido Darwin, ¿vale? Pero él dice, todavía más fuerte, ¿cómo es posible que la naturaleza no haga nada en vano? No solo que la naturaleza haga cosas espectaculares, es que no hace nada en vano, es que nada parece desaprovechado, es que nada parece inútil, es que nada parece desordenado, ni en la naturaleza ni en el universo.
Vamos a verlo cómo esto se puede profundizar más adelante. Fijaros, lo que se echa de menos es un gran trastero. Esto salía en la película también de Parque Jurásico o en la novela, cuando decían, oye, algo aquí, decía Ian Malcolm, algo aquí no me cuadra, aquí todo parece muy ordenado. Y efectivamente es que existía otra isla donde estaban todos los animales ahí sueltos y de ahí cogían a los más interesantes y los ponían en la isla de Parque Jurásico. Había un gran trastero, había otra isla. Y eso es lo que Ian Malcolm matemáticamente dedujo. Bueno, pues aquí exactamente igual. Nosotros en casa la tenemos ordenada porque tenemos una casa ordenada porque tenemos un trastero donde dejamos los trastos. Y tenemos un garaje y un trastero donde dejamos los trastos. ¿Ok? Bien, pues lo que estaban echando de menos los científicos es un gran trastero. Es decir, oye, ¿cómo es posible que todo sea tan ordenado en este universo? Bien, ¿dónde han encontrado ese gran trastero? Bueno, fijaos, el otro ejemplo, el mono. El mono escribiendo, escribe. Hace miles de letras totalmente desordenadas y a lo mejor por casualidad entre ellas pone ladrillo, pero habrá cientos de miles de letras antes que no tienen ningún sentido y cientos de miles de letras después que no tienen ningún sentido. Ese es el gran trastero y solo uno tiene sentido, que es el ladrillo, lo que está en el centro. Bien, bueno, pues los científicos lo que estaban echando de menos es ese gran trastero. Bien, pues se lo han inventado creando esos otros multiversos desordenados que no tienen ningún sentido, y todos esos multiversos que existen por ahí son el gran trastero que estaba echando de menos el científico, de tal manera que existe un orden en el nuestro de pura casualidad, pero el gran trastero es todo lo demás, todos los otros universos que no sirven para nada y en el que no funcionan las cosas, solo funciona en el nuestro de casualidad. ¿Bien? Bien. Pues vamos a explicar las causas finales, porque las causas finales no hablan de trasteros, las causas finales hablan de fines, en el que todo está ordenado. Bien, las causas finales en la ciencia actual resulta que sí que se utilizan, aunque desde hace ya 2 siglos es tabú hablar de causa final, porque eso desapareció. Sobre todo le dio un toque de gracia la teoría de Darwin, donde consiguió explicar la formación de orden a partir del azar. Bueno, pues aún así la ciencia trabaja con este concepto de las causas finales todo el rato, en prácticamente todas las disciplinas. Fijaros, en biología, cuando un biólogo analiza cuál es el fin que tiene cada especie, está utilizando causas finales, está hablando de que la mosca tiene el fin de que, aunque son muy molestas, son fundamentales para la polinización de las flores, para la descomposición de la materia orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, en cualquier ecosistema, podemos ver que cada uno de los animales tiene un fin muy específico, y si nos cargamos esa especie, se ve amenazado todo el ecosistema. Así que cada uno tiene un fin. En biología hablamos de esas causas finales continuamente. Podemos luego científicamente pensar y razonar que todo eso ha sido por azar, pero en realidad la manera de pensar en base a causas finales nos simplifica muchísimo. Y muchos científicos piensan que la manera en que las cosas se simplifican son más correctas, son más exactas. Bien, en medicina, un buen médico debe conocer cuál es el fin que tiene cada órgano. Y efectivamente cada microórgano, cada cosa, cada célula tiene un fin muy preciso, muy específico dentro de la medicina, dentro del cuerpo humano. Y el médico piensa todo el rato en base a fines. Dice, oye, yo voy a tocar esto y esto se ha modificado, esto está obstruido, esto está fastidiado, por tanto va a producir estos otros efectos, eso está mal, por eso produce estos otros efectos. Las cosas cuando están bien, están funcionando bien, porque están diseñadas de acuerdo a un fin, ¿vale? Cada pequeño órgano y cada célula tiene un fin. En medicina se trabaja todo el rato en base a fines. Y en química cada vez más también. Ya Hoyle ya ha definido que el berilio tenía que existir como catalizador espontánea y que debería existir un carbono 12 excitado para poder fabricar la existencia del carbono. Pero todas las propiedades que vimos del agua, del CO2, del oxígeno, etcétera, permiten la aparición de la vida y aparecen tener un fin determinado, ¿vale? En astronomía ya hemos visto que la Luna cumple su tarea de estabilizar el eje de la Tierra y que evita así cambios radicales en el clima, que Júpiter y Saturno cumplen su función de defender a la Tierra de las amenazas de los meteoritos, que el ozono nos protege de los rayos ultravioleta, que el campo magnético terrestre nos protege del viento solar, que los hornos nucleares de las estrellas permiten la formación del carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Así que parece que también en la astronomía todo parece tener una causa final, un fin para el comportamiento humano en el día a día. Es decir, nosotros cuando analizáramos por qué Pedro baja al bar a pasar un rato, podríamos intentar explicarlo en base a causas eficientes, podríamos explicarlo en base a que
sus elementos constitutivos, la comida que ha comido, le ha producido un movimiento y entonces mueve el brazo y mueve la pierna y entonces se producen unas sinapsis en el cerebro que les están conduciendo hacia el bar, pero es un autómata en realidad, porque en realidad todo está establecido y dinámico y es todo obedeciendo en base a leyes. O bien podemos pensar la forma más sencilla, que es: Pedro tiene una voluntad y se ha bajado al bar a tomar una cerveza y a estar con unos amigos porque le ha apetecido. Y nosotros en el día a día estamos trabajando y estamos pensando y hablamos con nuestros amigos y pensamos permanentemente en base a fines. La ciencia actual, la ciencia de alguna manera teórica, elimina los fines, pero la realidad está que es todo el rato pensando en base a fines. En el día a día creemos que hay libertad y creemos que Pedro ha bajado con la finalidad de quedar con unos amigos y tomar unas cervezas. Incluso en física existe el principio de acción mínima, existe una causa final y vamos a profundizar en esta en el siguiente vídeo.